Pero esto es lo que ya estaba en ese documento, por si acaso. Aquí lo importante es saber cuándo es pila, cuándo es cola, qué concepto hay, dónde se usan. Y ustedes tienen que empezar a darse cuenta. Nosotros en informática trabajamos todo a través de pilas, de colas, como quieran ustedes mencionarlas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con funciones, todo lo que tiene que ver con el manejo interno de un sistema operativo, de las llamadas a las funciones, el uso de variables locales, globales, todas esas cosas que ustedes no la crean, se almacenan o se construyen usando pilas. Pilas. ¿Dónde se usa eso? En, en ese concepto. Las colas. Las colas se usan en los procesos. Recuerden ustedes cuando mandan a imprimir, ¿cierto? La impresora es una cola. El software de impresión es una cola. ¿Por qué? Porque en la medida que usted imprima varias hojas, ¿cierto? O varios documentos van quedando en este orden. O sea, el documento que primero mandó usted es el que está en la impresora. Si usted manda otros documentos, van quedando encolados. ¿Hasta cuándo? Hasta que la impresora se desocupe del primer documento. Y cuando lo tiró, entonces empieza el siguiente elemento a estar disponible. Eso es lo que nosotros mencionamos o conocemos, por ejemplo, en colas. Eh, la teoría de colas, ahí está. Abrir fila de impresión, miren, fila, cola, ¿ven? Aquí, y aquí van quedando todos los documentos encolados. Ese es el concepto. Por lo tanto, lo usamos en muchas partes. Eh, Aparte de esto, la teoría de colas, fundamental, se usa mucho en matemática. Se usa mucho para simular procesos. Cómo yo voy a simular eventos, cómo voy a simular procesos, cómo voy a poder darle respuesta, por ejemplo, a lo que está pasando en un banco. Eh, ¿Cuál es la mejor forma de atender a los clientes? ¿Se dan cuenta? Todas estas cosas vienen de acá. De hecho, el concepto de cola es toda una teoría. Si ustedes buscan en matemática, buscan teoría de colas y se van a dar cuenta de que hay tesis doctorales al respecto. Teoría de colas, es pura matemática. Es el estudio matemático de las colas o líneas de espera dentro de un sistema. Esta teoría estudia factores como el tiempo de espera medio en la cola, la capacidad de trabajo del sistema sin que se llegue a colapsar. Todo lo que ustedes quieran. A ver, hay dos tipos de modelos de colas. Miren, todo esto es pura matemática. Y aquí es donde, aquí la vemos desde el punto de vista de una estructura de datos. ¿Ah? Una cola es una estructura de datos, encolar o desencolar. Después, si queremos, le ponemos prioridad. Pero todas estas cosas son las que nosotros vamos a entenderlas. Y si ustedes se dan cuenta, no sé si lo han meditado, pero así a simple vista, si ustedes analizan lo que a ustedes les pasa, el comportamiento que a ustedes les pasan, hay dos grandes tipos de colas, generalmente. Y uno las visualiza como, por ejemplo, la cola de los bancos y la cola de los supermercados. Son distintas, se han dado cuenta, ¿no? Cuando usted hace una cola en un banco, es distinto cuando usted hace una cola en un supermercado. ¿Por qué? Porque los estudios así lo indican. Eso es importante. La gracia de mantener una cola y hacer el estudio es que todas las personas, efectivamente, si yo entro antes al banco, voy a salir antes que el que viene después de mí. Ese es el concepto fundamental. Por eso hablamos de colas. No sé si ven la diferencia, cómo funciona la cola en los bancos, cómo funciona la cola en un supermercado. ¿Se han dado cuenta, no? No sé a qué punto se referiría. Si al entrar al supermercado, ahí estaría recién formándose la cola o cuando No, en recién las se está cajas, haciendo la fila de la compra. Pues cuando están haciendo porque el que la caja. entró después de mí igual puede salir antes que yo. La idea no es esa, por eso la idea es ver los dos tipos de situaciones que se producen. La cola del banco y la cola del súper. Vuelvo a repetir, la idea es mantener esta cosa de si yo soy el primero en entrar, debería salir antes del que entró después de mí, aunque a veces no siempre se puede dar, pero la idea es mantener eso. En los bancos, ustedes van a tener un cajero 1, un cajero 2, un cajero 3 y un cajero N,
pero generalmente una sola cola. Una sola cola que la hacen dar vueltas, una cosa así, ¿cierto? Y las personas, ¿dónde van llegando? Aquí. Y por lo tanto, cuando queda disponible un cajero, entonces sale corriendo uno de nosotros y se atiende con el cajero que quedó disponible. Ese es un tipo cola. Esa es la cola tipo banco. La cola tipo supermercado, tenemos el cajero 1, el cajero 2, el cajero 3, el cajero N, pero ahí en cada cajero hay una cola. ¿Qué es más beneficioso? ¿Tipo banco, tipo super? Y ahí es donde empiezan los estudios de matemáticos de qué es lo que más me conviene a mí. Y cuando digo a mí, no al cliente, qué es lo que más le conviene al supermercado o al banco. Se dan cuenta, todos tienen sus beneficios y sus desventajas. Con la cola de banco yo aseguro que todos los cajeros van a atender casi la misma cantidad de personas. Eh, También estoy asegurando claramente de que es muy probable que el cliente que entró primero salga primero que el que viene después, a no ser que el cajero sea un poco lento o la tarea que yo fui a hacer al banco me va a demorar un poco más, a diferencia del supermercado, porque dependiendo de cada una de estas colas es que yo me voy a demorar más o menos. Yo podría haber llegado acá y otra persona que esté aquí igual sale después que yo si es que esta cola es más rápido. Entonces, todos esos análisis los indican o los hacen la gente que está arriba. No sé si ustedes se han dado cuenta, arriba en los supermercados, los bancos, siempre hay un jefe que está mirando arriba. Entonces, cuando se da cuenta que las colas son muy largas, entonces pone más cajeros, pero eso está normado. ¿Cuánta es la respuesta que debe tener cada uno de ellos por segundo? Y eso es lo que nosotros modelamos usando los computadores. Suponemos que tanto se va a demorar cada cajero y por lo tanto el cajero 1 es más lento que el cajero 2, que el cajero 3 o el cajero N. Cada uno de los movimientos que yo voy a hacer en una caja, voy a suponer que este tipo lleva 40 productos, este lleva 20, este lleva 60, este lleva 80, este lleva 200, y en atender cada uno de esos se demora más o menos un tiempo X. Entonces yo podría establecer más o menos hasta dónde puede crecer esta fila, dependiendo de la cantidad de gente que está llegando al supermercado o al banco. ¿Se dan cuenta? Son todas esas cosas que ustedes piensan que no, sí, dependiendo de la cantidad de gente que esté llegando. Si llega más gente, entonces estoy obligado a poner más cajeros. Si es poco el flujo, significa que estas colitas están cortas, entonces no tengo para qué estar poniendo más cajeros. Elimino un cajero. Entonces eso voy creciendo y lo mismo ocurre acá en los bancos. La misma historia. La única diferencia está en por qué se hacen de esta forma, por una cosa física, inicialmente. Porque imagínense ustedes tener una cola tipo banco en el supermercado con los carritos. ¿Dónde? Imposible, ocuparían todo el supermercado, tendrían que vaciar todo el centro. Imagínense que la estructura física, la infraestructura física de un banco, generalmente hay un gran espacio aquí vacío donde ahí hacen la cola. Pero eso no puede ocurrir dentro de un supermercado, porque aquí ustedes tienen la estantería. Entonces, todas esas cosas que a ustedes les parecen irrelevantes, en realidad son muy importantes. Son muy importantes. De hecho, le hacen un seguimiento a ustedes tipo cola a cada uno de ustedes generalmente en los bancos o en los supermercados para ver cuál es la forma en que yo voy a ordenar mis mercaderías. Todas esas situaciones las modelamos nosotros en programas. A mí me ha tocado construir sistemas de modelamiento de estas cosas, donde yo tengo que suponer más o menos cómo es el comportamiento del cliente. Y para eso hacemos los análisis. El cliente que entra al supermercado el día viernes a las 7 de la tarde es distinto al cliente que entra el día lunes a las 10 de la mañana. Y por lo tanto, lo que yo le ofrezca tiene que ser distinto. Todas esas cosas, todas esas nimiedades, como podrían decir ustedes, se encuentran claramente definidas y establecidas. Eso es el estudio de colas. Así que le echan ustedes la mano aquí, la miradita a esto.
cuándo estamos presentes en un tema de colas y cuándo estamos presentes en un tema de pilas. Y además, yo les mostré aquí en este documento las 3 formas de implementar listas, pilas y colas. Las listas, inicialmente, las implementamos. Les mostré las 3 formas, por decir algo, para que ustedes puedan ver que teniendo la misma estructura de lista enlazada, puedo implementarla de forma distinta. La implementación. La lista, como la supusimos como una cosa con nodos, donde tenemos la lista ahí. Eso es la implementación de la lista. Ojo, y además, la estructura, usamos la misma estructura. Eso. Esa estructura, el struct lista, que fue la estructura inicial de esto, en donde definimos un elemento que era el dato, que aquí le llamamos clave, y un puntero. Un puntero a cosas que son igual que yo. Teníamos esa situación. Esa es la lista normal. Cada uno de estos elementos respondía a eso. Después, cuando vimos en el documento, yo les mostré pilas. Y ustedes dicen, pero parece que hay que revisar el tema de las pilas. Las pilas, el mismo concepto, vamos a usar esta misma estructura que en vez de llamarse lista se va a llamar pila, nada más. Struct pila, asterisco siguiente, le llamamos pila, pero la estructura en sí es la misma. Pero yo lo implementé mediante una cosa que se denominó cabecera ficticia. ¿Qué significaba eso? Significaba que siempre voy a tener un puntero. Este era el tope. Y este va a contener los elementos. Así vamos a dibujar. Pero siempre va a existir un elemento, que es el tope, que solamente tiene la dirección del inicio. No es un elemento. Esta es la cabecera que nosotros llamamos ficticia. A eso le llamamos como cabecera ficticia. ¿Por qué se me ocurrió? Porque en los libros aparecen estas implementaciones en listas con cabeceras ficticias, sin cabecera ficticia, pilas con cabecera ficticia, pilas sin cabecera ficticia, para que ustedes vean que efectivamente se puede trabajar de distintas formas, pero esto es lo mismo, porque para la pila yo definí una cosa así como extract pila, le cambié nomás el nombre, donde teníamos un dato, y obviamente esto tiene que apuntar a una pila. Era la misma historia, pero conceptualmente lo cambiamos un poco. Uno lo usamos sin cabecera, sin centinela. A esto le llaman cabecera ficticia o con centinela también, ¿eh? En la centinela, en la literatura. Esa es la implementación que hicimos con las pilas. Y la implementación que hicimos en este documento con las colas también cambia. Porque también quiero mostrarles que hay otra forma de trabajar. Aquí la cola, ya el concepto lo vimos, ¿cierto? Pero aquí la implementación mediante una lista enlazada, pero circular y sin cabecera, porque también podríamos tener una lista circular con cabecera. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué puse todos estos distintos? Porque dependiendo del libro que ustedes estén estudiando, es cómo fue implementado. Entonces tienen que tener ojo, ojo. ¿Cómo está siendo implementado? Aquí, la lista circular sin cabecera. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener ese elemento, ojo, ahí está la cola, ese elemento, y el último elemento está apuntando al de acá. Eso se denomina circular. Eso es circular.
Tengo este elemento, ese elemento, ese elemento, ese elemento. ¿Por dónde entran? Por el final. ¿Y dónde se han eliminado? Por el principio. Entonces, a esto le llamamos nosotros cola circular. Ojo, es una implementación de una cola circular sin cabecera, porque también podría haberla hecho con cabecera. Y ahí la cosa difiere un poco. Difiere un poco al tener cabecera ficticia o centinela. Esos son los tres grandes formas de trabajar. Es el dibujito. Si yo encolo, meto por acá. Este ya está, por lo tanto, el siguiente elemento salir siempre tiene que ser el primero, 3. Si yo vuelvo a meter otro elemento a la cola, debería ir ahí al final. Para desencolar, si tenemos esa situación, el primero que desencolo debe ser este, y me queda esta situación. Después ese, y me queda esa situación. La estructura, la misma. Ahora este cola, clave, este cola siguiente. Aquí estamos cómo se crean las colas. Aquí preguntamos si la cola está vacía. Aquí cómo se meten elementos a la cola. Ojo, que esto difiere porque esto estamos usando una lista enlazada circular. Ojo con eso. Y el desencolado también es más simple. ¿Por qué se hace de esa forma? Porque para encolar y desencolar es más fácil de esta manera. ¿Por qué lo hacemos? La pila no la hacemos así, de esta forma, porque yo lo único que necesito en la pila es llevar el tope, no necesito llevar el tope y al final. Si ustedes se dan cuenta, la gracia de tener esto es que si ustedes están apuntando a este, saben cuál es el último y saben cuál es el primero, teniendo información solamente de un dato, de un nodo. Para esto no necesito saber el inicio y el fin, basta con tener el tope nomás. Y la lista enlazada, también esta la podría haber hecho con centinela, también la podría haber hecho circular, como se les ocurra a ustedes se pueden hacer las implementaciones. Vuelvo a repetir, lo que no cambia es esto. Esto sigue siendo el mismo. Para la pila, para la cola, la misma historia. Si ustedes revisan ahí, para la cola sería una cosa como struct cola, int, clave, struct cola, asterisco siguiente, y cerramos. Tenemos los tres, esos tres elementos me permiten a mí crear nodos de ese estilo. Aquí pongo el dato y aquí pongo la dirección siguiente. Da lo mismo, la diferencia está en las restricciones que yo puse y qué fue lo que hice primero. Queda claro entonces el concepto de pila, cola y listas. El silencio otorga. Sí, profe, todo claro. Ya. Y la otra estructura que nos va faltando por analizar, por eso es importante entender todas las cosas, porque todas estas cosas se conjugan, se juntan después en problemas, todas estas. La otra estructura básica que nos va quedando ya no es una estructura lineal, no es una estructura secuencial como la que hemos hecho hasta ahora. Las listas, las pilas y las colas son estructuras secuenciales, lineales si quieren ustedes. Pero hay otras estructuras que se denominan los árboles. Y la estructura árbol es una estructura que se define intrínsecamente de forma recursiva. Aquí ya nos juntamos con la recursividad. Un árbol se va a definir como una estructura vacía o un elemento o clave de información, nodo, tal cual como lo habíamos hecho para las listas, las pilas y las colas, más un número finito de estructuras tipo árbol disjuntos, llamados subárboles. Si dicho número de estructuras es inferior o igual a 2, se tiene un árbol binario. En caso contrario, se habla de un árbol enario. Es, por tanto, a diferencia de las listas y sus derivados, una estructura no secuencial. Ejemplo de una estructura de árbol, miren.
De partida, los nodos acá, en un árbol, mínimo van a tener 2 direcciones y un dato. Ya no son secuenciales. ¿Por qué? Porque en un árbol el dibujo es una cosa así. Por lo tanto, si yo quiero llegar a este elemento, no existe una línea que me lleve a él. Porque yo podría ir acá, acá, acá. No hay una secuencialidad entre los datos. ¿Se dan cuenta? Cuando dice esta cosa, si dicho número de estructuras es inferior o igual a 12, tiene un árbol binario. ¿Qué significa? Cuando hablamos de los subárboles disjuntos que están mencionándose, estamos refiriéndonos a esto. Cada nodo puede tener a lo más en este caso 2 subárboles. Entonces, esto es un subárbol y este es otro subárbol. Y tenemos esa diferencia. Tenemos este un subárbol y este es el otro subárbol. A eso hace referencia. Y cada uno de ellos, a su vez, cumple la norma. Es un árbol. Por lo tanto, tiene otro subárbol, tiene otro subárbol. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que lo hace ser recursivo. Cuando tengo 2 como máximo, entonces hablamos de árboles binarios. Binarios con B larga. ¿Por qué? Porque tienen 2. ¿Pueden árboles enarios? Sí. ¿Cuáles son los árboles enarios? Si aquí tuviésemos una cosa como esa. Ya no son 2, tenemos 3 árboles. Esos ya no son muy usados. Nosotros en informática le damos duro a los binarios, a los árboles binarios. Esa es la idea central de un árbol. Por eso, ahora, desde el punto de vista nodo, fíjense que ya las direcciones acá ya no es secuencial. Y además son disjuntos. ¿Por qué? Porque ninguno de estos se superpone con otros. Es decir, los que estén en este subárbol nunca van a estar en este otro. Y así sucesivamente. Yo puedo empezar a construir esa estructura. Ahí tenemos una diferencia. Por ejemplo, ese es un árbol. Y es un árbol, si yo cuento, este tiene un subárbol, 2 subárboles, un subárbol nomás, 2 subárboles, este no tiene ninguno. Como máximo tienen 2, por lo tanto yo podría decir que esto es binario. Es binario. En computación nosotros utilizamos mucho una estructura de datos denominada árboles binarios. Son los que más nos interesan, por eso dejo de lado los árboles escenarios. Me centro claramente en los binarios. Estos árboles tienen a lo más 0, 1 o 2 descendientes. Se habla aquí de árboles y se habla de descendientes, de nodo padre, nodo hijo y ese tipo de cosas que nosotros no mencionamos en las listas. El árbol de la figura anterior es un ejemplo válido. De hecho, a este nodo le vamos a llamar nosotros el nodo raíz. Este es un hijo, es el hijo que va por la izquierda y este es el hijo que va por la derecha. El padre de C es A. Los hijos de A son B y C. ¿Se dan cuenta? Y el hijo de B por la izquierda no existe y el hijo de B por la derecha es D. El hijo de C izquierdo es E, el hijo de C derecho es F. El hijo izquierdo y el hijo derecho de D no existen. El hijo izquierdo y derecho de E no existen y el hijo izquierdo y derecho de F tampoco existen. Todo ese tipo de cosas, toda esa nomenclatura es la que nosotros vamos a usar. Entonces, la raíz de un árbol es aquel elemento que no tiene antecesor. En este caso, ¿cuál es la raíz? Este de acá, el primero. El que no tiene ningún antecesor. Este tiene antecesor porque ¿quién le antecede a él? El A. ¿Quién le antecede a este? El B. ¿Quién le antecede a este? El C. Y así sucesivamente. El único que no tiene antecesor es el A. Ese es el nodo raíz o el nodo padre, si le quieren llamar alguno. Ese le llamamos nosotros la raíz del árbol. Es decir, a partir de él se crea todo. Una rama es una arista entre 2 nodos. Las pelotitas son nodos y estas son aristas. Las flechitas nosotros las vamos a denominar aristas. Es decir, que unen 2 nodos. La arista, esta está uniendo el nodo A con el nodo B. Esta arista es particular. Acá en los árboles no tiene mucha importancia, pero en los grafos sí es muy importante la arista. El antecesor, un nodo X es antecesor de un nodo Y si por alguna de las ramas de X se puede llegar ahí. Por lo tanto, el
A es antecesor de E. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar desde A E siguiendo alguno de estos caminos. Salto de un nodo por la arista y me voy al otro nodo. Voy viajando. Los sucesores, la misma historia. El grado de un nodo es el número de descendientes directos que tiene. Acá, como es un árbol binario, el grado máximo que van a tener es 2. Los nodos hoja son los que no tienen descendientes, es decir, son de grado 0. Si yo lo miro acá, ¿cuáles son los nodos hoja? Estos, los que no tienen ningún descendiente. Este tiene un descendiente por lo menos, este no tiene ninguno. Por lo tanto, esto es hoja, hoja y hoja. Estas raíces. A los nodos que no son raíz ni hoja se les llama nodos interiores. El B y el C son nodos interiores. El D, el E y el F son nodos hoja. Y el A solamente es el nodo raíz. Nodo interno es aquel que tiene al menos un descendiente. Nivel. El número de nodos que hay que recorrer para llegar a la raíz, a un nodo. De la raíz a un nodo. Por ejemplo, el nivel del nodo A es 1 y el nivel del nodo E es 3. Ojo, número de nodos que hay que recorrer. Número de nodos que hay que recorrer. Desde A E. 1, 2, 3. ¿Por qué es importante saber de dónde parto? Porque la nomenclatura, nuevamente, ojo, y aquí lo dice, es un convenio. Para algunos autores, el nodo, la raíz, el nivel es 0. Para otros autores, la raíz o el nodo A es 1, dependiendo, vuelvo a repetir, de la autora. Esto es muy importante porque tiene referencia a la definición que viene después. A la altura del árbol es el nivel más alto del árbol. En el ejemplo de la figura 1, la altura es 3. En este ejemplo, la altura es 3, porque es el nivel más alto. Debo medir todos los niveles y quedarme con el más grande. Obviamente aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si aquí hubiese otra pelotita, ese sería el nivel más alto. Pero en este caso es 3. Vuelvo a repetir, es 3. Pero ¿por qué es 3? Porque yo supongo que el nodo A es 1. Algunos autores, vuelvo a repetir, lean bien la literatura, lean bien los documentos, dicen que este es el nodo 0, por lo tanto la altura de este árbol sería 2. Diferiríamos siempre en 1. Si ustedes se encuentran que está difiriendo en 1, generalmente con los ejercicios es porque tiene que echar una miradita y ver bien cómo el autor define la altura o el nivel. Si lo hace desde 0 o desde 1. Vuelvo a repetir, eso es convenio. Es una convención. Alguien se puso de acuerdo y dijo, ¿saben qué? Para mí es así, punto, nada más. La anchura es el mayor valor del número de nodos que hay en un nivel. Ojo, este es un nivel, este es otro nivel y este es otro nivel. Este nivel completo tiene un solo nodo. Este nivel tiene dos nodos, están a la misma altura. Este nivel tiene tres nodos, por lo tanto la anchura máxima que tiene mi árbol es 3, que es el que tiene más. Así es de simple. Vuelvo a repetir, son definiciones, pero simples, hay que entender el dibujito nomás. Un árbol binario es aquel en que cada nodo puede tener 0, 1 o 2 hijos, nada más. Por lo tanto, la clave está aquí. ¿Cómo declaro un árbol binario? Un árbol binario, para construirlo, lo voy a hacer de esa forma. Una estructura tipo árbol o árbol, como quieran llamarle, va a tener un nodo que es información, igual que en las listas, clave, pero ahora va a tener dos punteros. Un puntero que yo voy a llamar izquierda, derecha, ya no un siguiente nomás, porque eso es lo que me va a mí a ayudar a poder jugar con esto, a poder decir, oye, me voy por acá, me voy por acá, este es tu hijo izquierdo, este es tu hijo derecho. Si me voy por el hijo izquierdo tengo eso, si me voy por el hijo derecho tengo esto. Tengo estructuras distintas, pero para eso necesito que esta estructura esté disponible, esa, dos punteros. Vuelvo a repetir, ¿eh? El nodo, por lo tanto, para esto va a ser de esta forma, va a ser como está aquí. No confundir de repente, porque a veces esa misma estructura, dependiendo de cómo yo la vaya pegando, ojo con eso. Cada uno de estos cuadritos, en el fondo, cada uno de estos cuadritos va a tener
esa información. Cada uno de estos cuadritos va a tener información de ese estilo. ¿Se dan cuenta? Esa información vamos a tener. Esa es la raíz. Estas son direcciones. Este es el dato. No confundir, porque a veces una estructura como esa la usamos en listas para pegar hacia allá y hacia el lado. No es lo mismo. Ojo con eso. Por eso no hice mayor hincapié en las listas doblemente enlazadas. Porque siempre que vemos listas doblemente enlazadas, se confunden y piensan que son árboles. No, no son árboles. Es la forma en que voy pegando los nodos. Esa es la estructura. Y ahora, como declaramos y definimos claramente que los árboles tienen un comportamiento recursivo, para poder recorrerlo, yo voy a recorrer un árbol en profundidad o en anchura. ¿Qué significa en profundidad? Llegando hasta el nodo más interior y haciendo todas esas recorridas. O por anchura me voy mencionándolos por niveles, de esta forma, miren. Si yo quiero recorrer un árbol y ver todos los nodos que tiene, lo puedo hacer en profundidad, es decir, voy haciendo esto, mostrando este. O lo puedo hacer por anchura, muestro todos los que están acá, todos los que están aquí y todos los que están en ese nivel. Todo va a depender de quién, nuevamente del problema que yo esté resolviendo. Yo le estoy dando todas las herramientas acá nomás que existen. Los recorridos en profundidad son 3. Recorrido en preorden, inorden y postorden. ¿Y en qué consiste? Ojo acá, recursivo. La función es preorden y se llama de manera recursiva. Consiste en visitar el nodo actual. Visitar el nodo actual significa hacerle algo, mostrarlo en pantalla, sumarle algo, o sea, algo le hago al dato. O lo muestro. Generalmente lo mostramos nomás. Eso es lo que hacemos generalmente para entender que lo visité. Después visitamos el subárbol izquierdo y una vez visitado, visitamos el subárbol derecho. Es un proceso recursivo por naturaleza. De hecho, si se hace el recorrido de preorden en el árbol de la figura 1, A, B, C, D, E, S que está ahí, en ese orden, a este árbol le aplicamos eso, significa que se visita el nodo primero, A. Después voy a ver el hijo izquierdo, queda pendiente todo el hijo derecho, A. Llegué al nodo, por lo tanto ya tengo A y tengo P. De hecho, vamos a ir escribiéndolo acá. ¿Se dan cuenta ya? Llegué acá primero. Tengo el nodo A. Después tengo ahí un nodo B. Voy a dibujarlo acá para poder rayar tranquilamente. C. D. E. Y F. Ya. Esa es la situación. Y esta cosa me dice a mí que si yo le aplico ese recorrido, voy a obtener el resultado A, B, D, C, F. Ojo con eso. Estoy pasando un puntero. Le estoy pasando ese elemento, la raíz. Esa es mi raíz. ¿Y qué es lo que dice esta cosa? ¿Es un nodo válido? Sí. ¿Es distinto a nulo? Sí. Entonces, visitar. Visitar significa mostrar. Eso para mi ejemplo. Visitar, mostrar. ¿Qué voy a mostrar? El contenido que tiene el nodo A. ¿Cuál es el contenido que tiene el nodo A? La letra A. Por lo tanto, muestra A. Ahora va a recorrer la misma función, pero ahora le paso el hijo izquierdo, es decir, le pasé este dato. Este punto le pasé ahora. Y llegó a él y entró nuevamente a la misma función. Y pregunta, ¿este nodo es distinto de nulo? Sí, entonces lo visito. Escribo el B. Y me voy nuevamente ahora con su hijo izquierdo. Ojo, pero su hijo izquierdo es nulo. No importa, me voy allá a nulo. Y me dice, llegué con la dirección nula. ¿Es distinto a nulo? No, porque es igual. Salgo. Sí. Sale esta cosa y no hace nada. Vuelve. Ojo, cuando vuelve,
vuelve ahora a esta función. Recuerden lo que estábamos viendo en la recursividad, por eso es importante. Vuelve a ese y ejecuta ahora este dato. Y sale hasta acá. Y ahí ahora escribe el D. Y finaliza. Y como finalicé esta llamada completa, entonces vuelvo acá. Y vuelvo a hacer esa que estaba pendiente. Ah, entonces ahora escribo el C, este que está aquí. Y me voy al hijo izquierdo, a él. Escribo el E. Ah. Escribo C, escribo E. El hijo izquierdo no tengo nada. Vuelvo, hijo derecho no tengo nada. Vuelvo acá. Y ahora me voy nuevamente acá. Y ahora escribo el F. Hijo izquierdo no tengo nada. Hijo derecho no tengo nada. Vuelvo, ya lo hice y finalizo. Es una cosa media A, B, D, C, E, F. A, B, D, C, E, F. Distinto es si el recorrido es en inorden. Fíjense que el concepto lo único que varía es cuando muestro el dato. Si lo muestro al principio, al medio o al final. Por eso se llaman inorden, en preorden, previo, primero, inorden, entre izquierdo y derecho, y en post, es decir, después del izquierdo y el derecho, viene visitar. Eso es un árbol, y hacer los ejercicios aquí es un poco más complejo, ¿eh? Probar las cosas es un poco más complejo, de partida porque es recursivo. De partida las funciones recursivas, aquí hay que estudiarlas. Yo les tengo un ejercicio y ya se los dejé arriba en el GitHub, porque así apurábamos la cosa. Se llama árbol. Tengo un código completo. Que me permite a mí construir un árbol para probar cosas, ¿no? Así, y construido a mano, ni siquiera construido de forma automática. ¿A qué me refiero yo construido a mano? Construido a mano significa que me di la lata, yo, de hacer el código y le subí a ustedes también ese documento, si ustedes ya lo tienen también ahí en el LMS. Ese es un árbol que yo construí. El nodo raíz es H, el hijo izquierdo, hijo derecho. Con esa estructura, esos rojitos acá significa que son nulos, que ya no tengo hijo izquierdo ni hijo derecho. Por lo tanto, tengo todas esas. Ese es un árbol ya más o menos grandote. ¿Para qué me sirve ese árbol? Para probar las cosas que necesito probar, porque con la lista era re fácil. Pero acá ya hacer un menú como el que hicimos para ver listas, pila y cola, no es tan simple. Porque ¿dónde lo meto? ¿Dónde pego? Ya me llegó un dato. ¿Dónde pego ese dato? ¿Acá? ¿Aquí? ¿Ahí? ¿Acá? ¿Allá? Ah, la cosa se pone complicada ahí. Eso es lo que viene después. Pero ahora que estamos viendo eso, está todo esto que está acá. Ni siquiera digo el recorrido por amplitud. Aquí está el ejemplo. Ahí hay que cambiar eso por si acaso, sí. Por eso lo arreglé. Pero aquí está el ejemplo. Este es el problema completo. Me construí un árbol. El char es el elemento. Le puse la letra para saber más o menos en cuál andábamos, ¿cierto? Va a tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. Un frente amplio y un UDI. Y la función. La función visitar, la función recorrer en preorden, la función recorrer en inorden y la función recorrer en postorden. Ojo con eso. Ustedes la idea es que lo hagan a mano primero y me digan si efectivamente llegaron o no llegaron a esos resultados. Lo pueden corroborar después con este programa que está allá en el GitHub. Me creo todos esos punteros. Esperen un segundito. Siempre llaman. Fíjense todos los punteros que me creé. Todos esos nodos, variables, variables.
Acá me los creé ya. Acá pedí variable, pedí memoria, ¿cierto? Tengo un nodo H, M, Z, acá. Cada una de estas pelotitas que tengo acá están creadas aquí. Por lo tanto, cada una de ellas tiene la estructura tal cual como está acá. Y procedí a ponerle valores nomás. Al H element, correspondería a este, le puse la letra H, al contenido. Dije que su hijo izquierdo tenía que apuntar a la dirección M. Estos son puras direcciones de memoria, por si acaso, ¿eh? M es el resultado del extract. M y el hijo derecho al Z. Por lo tanto, este apuntaba al M y este apuntaba al Z. Y así empecé a construir cada uno de ellos. El M le asigno la M y el izquierda K y el derecho nulo. El izquierdo apunta acá y el derecho apunta nulo. Nulo significa esta cosita que habíamos dicho ya. Y así sucesivamente para todos los datos. Y así construí. Después yo dije que la raíz era el H. Es decir, esta es mi raíz. Nada más. Y a continuación, ejecuté. De hecho, debería ponerlo ahí, para que quede más bonito. Ah. Vamos a ir a ver qué significa preorden, qué significa inorden y qué significa postorden. Le paso la raíz a la función preorden, inorden y postorden. El visitar significa imprimir nomás, mostrar. Aquí están las tres funciones, tal cual. Lo mismo que está en el documento. La única diferencia es que se llama árbol, la que le puse árbol nomás. Y si yo ejecuto esto, ahí está. En preorden, el recorrido me debería mostrar estos valores. En inorden me debería mostrar esos, y en postorden me debería mostrar esos datos. De hecho, no quise poner el recorrido por anchura porque tendría que implementar una cola todavía. Pero ya lo vamos a hacer. ¿Cómo sé yo HMK? A ver si estamos correctos o no. Si ustedes se dan cuenta, parto de este. Si estamos en preorden, significa que primero visito. Significa que si yo llegué a este, mostré el H. Perfecto. Y ahora me voy siempre en ese orden, izquierda-derecha. Me voy primero al hijo izquierdo, este. Como era preorden y llegué a él, lo muestro, HM. Ahora me voy a su hijo izquierdo, K. Y me voy a su hijo izquierdo, A. Por lo tanto, deberíamos tener HMKA. En ese orden inicialmente, HMKA. ¿Por qué después me muestra el I? ¿Por qué después me muestra el I? Porque hace H, M, K, este. Ahora va y visita al izquierdo, no hay. Visita al derecho, no hay. Y se devuelve. Y ahora visita este de acá, al hijo derecho. Ahí muestra el I, el de acá no existe, el de acá no existe, existe, perdón, muestra el I, no existe, no existe, se devuelve, no hay nada, se devuelve y vuelvo acá. Y después voy aquí, muestro, me devuelvo, vuelvo acá, muestro, me voy acá, nada, nada, me voy acá, muestro, nada, muestro, y en ese orden, y así sigo sucesivamente. Esa es una idea. La otra, en inorden, AKI. ¿Por qué me da AKI? Inorden significa que primero reviso todos los hijos izquierdos. No salto a ese, salto a ese, salto a ese. Nada. Y ahí vuelvo. Ahí estoy en inorden, estoy en la mitad. Estoy entre el hijo izquierdo y el hijo derecho. Por lo tanto, A. Nada. Vuelvo a. Imprimo el K. Vuelvo. Por eso voy en ese orden. Acá. ¿Y por qué es posorden? AI. ¿Por qué posorden ahí? Porque en posorden primero recorro izquierda y derecha. Me voy acá, me voy acá, me voy acá, me voy acá, recorrí izquierdo, recorrí derecho y ahora el A. Me voy acá, me voy aquí, me voy aquí, me voy acá, me voy aquí, me voy acá y ahí llego al I.
llego a S. Sé que no es fácil entenderlo, sé que es complejo, pero hay que hacer el esfuerzo. Por eso yo les puse este ejercicio aquí detalladito nomás, completísimo, para que vayan ustedes probando distintas cosas. Me acaba de llegar una reunión ahora. Llegan siempre reuniones. La acaban de poner, porque cuando comencé la clase no está esa reunión. Ya, pero igual vamos bien. Ya, ¿captan lo complejo que es el concepto de árbol? Pero ahora ustedes me preguntan, ¿y dónde miércoles se usan los árboles? En todo. Las bases de datos son árboles. Si ustedes quieren hacer un algoritmo de compresión, es un árbol. Si ustedes quieren revisar la memoria del computador, es un árbol. Es decir, estas tres estructuras que yo les he mencionado, el grafo no me interesa todavía porque eso lo vemos después. Lo vemos incluso en matemáticas discretas, en redes, en grafos. Pero a mí me interesaba que conocieran estos tres conceptos. Cuatro en realidad. La lista con sus dos subelementos que son las pilas y las colas y los árboles. Y especialmente los árboles binarios, los que tienen dos hijos, porque son los que nosotros podemos automatizar para todo. Todo lo nuestro siempre funciona en base a estas tres estructuras base. Base, base, base. Así que péguenle una miradita, revisen. No se vuelvan locos tampoco tratando ustedes de inventar los códigos. No, tomen los códigos y revísenlos. Si, no, si inicialmente ni siquiera se les va a ocurrir cómo hacerlo, lo que sí entiendan qué es lo que hay. Qué es lo que hay en cada uno de ellos. Yo les traté de dejar ese, el código ya está listo en el GitHub, así que no lo pueden ustedes de ahí tomar. Y de ahí después vamos a hablar del concepto de lo que es un árbol binario de búsqueda. Ojo, ya es binario. Y de búsqueda es porque le puse ya restricciones incluso a toda esta cosa más interesante. ¿Y qué restricción le puse? Le puse que todos los valores que yo almacene van a tener un cierto orden. Y voy a dejar, vamos a suponer, si son números, todos los números más chicos que yo van a ir por la izquierda y los números más grandes que yo siempre van a ir por la derecha. Si son letras, los menores a mí y los mayores a mí. ¿Se dan cuenta? Pero esa es la idea. Todas las claves del subaárbol izquierdo del nodo son menores que las claves del nodo. Todas las claves del nodo derecho son mayores que esa cosa. ¿Por qué se denominan de ese estilo? Si lo llevamos a numeritos, este sería un árbol binario de búsqueda. Todos los menores a 4 están para este lado. Perfecto. Todos los mayores a 4 están para este lado. Perfecto. Todos los menores a -1 están acá, no hay ninguno. Y todos los mayores a -1 están acá, pero menores que 4. He ido segmentando, ¿se dan cuenta? Esa es la idea. Y es porque puedo ahora buscar rápidamente. Esa es la ventaja. ¿Por qué busco elementos de esa forma? Si mi árbol está bien construido y bien balanceado, como es el concepto, significa que todos los valores van a estar para un lado la mitad y para el otro lado la otra mitad de valores. Y entonces cuando busco algo yo, ya está ordenado. Este árbol está ordenado. Esa es la gracia. Está ordenado. Aunque aquí lo vea desordenado. No está ordenado. Está clarito. Y ahí hablamos de los conceptos de equilibrado, perfectamente equilibrado. Y ahí las cosas ya se ponen más complicadas. Porque ahí ya, cuando busco es muy simple. La rutina para buscar un elemento acá es muy simple. Pregunto, ¿ese es el que ando buscando? No. Ah, el que ando buscando es más chico, sí, entonces me voy por este lado. No, el que ando buscando es más grande. Ah, entonces me voy por este lado. Fíjense que cada vez que él llega a un nodo, ya eliminó la mitad de los datos posibles a buscar. Imagínense lo que es eso.
La mitad. Después, en la segunda pregunta, ya me quedé solamente con un potencial de un 25% de los datos, y así sucesivamente. Eso significa que con unas 2 o 3 preguntas, 4 preguntas, puedo responder rápidamente si un dato está o no está en una base de datos. Esa es la idea fundamental sobre los árboles binarios de búsqueda. ¿Dónde está el problema? El problema es que cuando quiero meter datos o cuando quiero eliminar datos. ¿Por qué? Porque no llega a limitar en cualquier lado, porque tengo que seguir la estructura. Tengo que seguir diciendo que todos los que están a mi izquierda son menores que yo y todos los que son mayores que yo están a mi derecha. Entonces, si por ejemplo yo les digo ahora, quiero incorporar el 7, ¿dónde debería estar metido el 7? ¿Colgando de qué lado? Hijo izquierdo de alguno, hijo derecho de alguno. El 7. Está claro que el 7 tiene que ir para este lado, no puede ir hacia acá. ¿Por qué? Porque todos los mayores a 4 deberían estar a este lado. Perfecto, estamos aquí ahora. El 7 no puede ir para este lado, tiene que ir acá. ¿Por qué? Porque para acá están todos los mayores de 6. Llego acá. Acá, ¿para qué lado debería ir el 7? Hacia abajo, hacia acá. ¿Por qué? Porque no puede ir a la derecha porque no es mayor que 8. Acá debería incorporar yo el 7. No en cualquier lado, ¿se dan cuenta? ¿Qué pasa si quiero incorporar el 3? El 3 tiene que ir acá. El 3 tiene que ir para acá. El 3 tiene que ir acá. No en cualquier lado. Y debo buscarlo. Imagínense la rutina que me busca eso. ¿Y qué pasa cuando quiero eliminar? Quiero eliminar el 6. Chuta. ¿Y a quién pongo en su lugar? Tengo que dejar alguno de los dos. Y ahí tengo que nuevamente pensar. Todas esas rutinas están. Todo eso está archi y ultra y recontra contra documentado. Lo importante es entender por qué. Ahí están todas las inserciones, cómo se hacen. El borrado. Aquí están los ejemplos. Hay dos formas de incorporar uno, ¿ah? Pero eso es lo de menos. Y ahí está todo eso, todos esos árboles. Así que péguenle una miradita, revisen. Sé que estuvo menos densa la clase. Eh, el árbol ya parece que está listo. ¿Cuál fue el otro que modificamos, chiquillos? Nada más para eso. En la lista, creo que era. La lista 0, creo que es el nombre de eso. Parece 0,5. Esa, Sí. sí. Esa. Ah, sí, porque esa le agregué yo aquí el contar no, ¿se acuerdan? Esa. Vamos a cambiarla al tiro. Esa ya no, porque está lista. Solo igual por si acaso. Y eso. Y esos dos. Ya, ese estaba en estructuras. La lista, sí, hace 12 segundos atrás. ¿Está correcto? No, sí, ahora está correcto. Y además le hemos metido esos caracteres raros. Faltaba algunas cositas y nomás que agregar. Y el otro es el de árbol, que está acá. Ahí está el ejercicio completo, para que ustedes lo vayan revisando. Es una lata escribirlo, por eso me di la lata yo de hacerlo. Y les dejé además acá la estructura del árbol, esta, para que ustedes vayan viendo qué pasa si se le ocurre eliminar alguno, meter alguno. Este es el dibujito. Este es el dibujito de esa estructura de datos que tenemos ahí. ¿Se dan cuenta? Adolece de muchos problemas. De hecho, ustedes podrían cambiar y ponerle aquí numeritos, ¿ah? Si quisieran. Pero esa sería la idea de esto. Quedaron traumados para ese día, ¿eh?
está peludo así en los árboles. Se los reconozco, no son fáciles de digerir. Eso sí se las doy, se las concedo. Estoy como el seguro del Megavisión, se las concedo. Sí, son complicados. ¿Para qué estamos con historia? Los árboles son complicados, pero